Julio Rucabado, curador asociado de arte precolombino en el Museo de Arte de Lima, porque el Mali inaugura la muestra Los Incas, más allá de un imperio, una exposición que recorre la historia del Tahuantinsuyo. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Buen día a ti y a toda tu audiencia. Gracias por Eh, invitarnos. Gracias a ti por la invitación. Lo primero, digamos, hay algo que a mí siempre me ha sorprendido cuando he visto la colección permanente del Mali, y es que cuando pasas por las salas prehispánicas, descubres expresionismo abstracto. Es realmente increíble la capacidad de síntesis que tenía el arte de los nazcas, los mochicas, los incas también. Y cuando se produce la conquista, ese arte abstracto desaparece del todo y se convierte en un arte realista, muy concreto. ¿Cómo has registrado tú, digamos, esta situación, digamos, dentro del arte Bueno, incaico? bueno, lo cierto es que nosotros a través de esta exposición lo que tratamos es de crear una serie o tejer una serie de narrativas a través de los objetos y a través de una serie de investigaciones que se han dado desde la academia, ¿no? La mirada de los historiadores, arqueólogos, antropólogos y lingüistas, y el arte, o como lo podríamos llamar visto de Occidente, el arte inca, de Sí, alguna manera sufre o experimenta una serie de transformaciones, ¿no? Justamente con la invasión occidental, ¿no? Y no perece, o sea, no termina, digamos. Hay sí, mucho del arte inca que sobrevive en la época colonial, ¿no? Y si vemos, pues, una fijación en lo que es el arte geométrico, muy marcado, ¿no? En diferentes tipos de medios, vamos a ver también que hay motivos figurativos en el arte inca. Y luego esto empieza a cambiar porque hay nuevos lenguajes, como tú bien dices, que van llegando a los Andes, lenguajes que transforman la manera de representar el mundo, para los niños una memoria de lo que fue ese pasado reciente, ¿no? Bajo la época del Tahuantinsuyo, y que comienza a crearse en el nuevo régimen o en el nuevo orden colonial. ajá. ¿De cuándo a cuándo abarca la exposición? Me dices que comienza con el principio del incanato, pero termina con la escuela cusqueña, supongo. Mira, es una muestra bastante ambiciosa de alguna manera porque el arco temporal va de los orígenes, ¿no? Previos al Tahuantinsuyo. Es decir, exploramos de alguna manera qué es lo que está sucediendo en la zona del sur andino y el Sí, altiplano en épocas claro. previas, ¿no? Nos retrotraemos al momento de Tiwanaku y de Huari, y luego la evolución, digamos, o el desarrollo de los grupos cuscos, como se le conocía en esa época, incluso en los documentos coloniales aparece de esa manera, y luego el Tahuantinsuyo, ¿no? La colonia, el virreinato, y vemos luego las expresiones del legado de lo inca a través del arte, el diseño y la cultura viva en el siglo XX y XXI. Entonces, Ajá, mira. empezamos, ¿no? Hacia el año 1200 y terminamos en las últimas décadas. Claro, porque, digamos, cuando hablamos de imperio incaico nunca terminamos de entender que el imperio no duró 100 años. Fue aproximadamente 90 años desde que Pachacútec comienza esta gran expansión, ¿no? Claro, es lógico que, digamos, los orígenes del imperio estén antes de que se le pueda considerar un imperio y, por supuesto, irradia hasta nuestros días su influjo, ¿no? Sí, sí, yo creo que también hay que diferenciar entre lo que es la cultura, la sociedad y la formación política que en la colonia se acuña como Tahuantinsuyo, ¿no? Sí, Es lo que se podría comparar con los imperios del viejo mundo, ¿no? Pero sí, ese momento de apogeo, digamos, dura muy poco, pero se tiene que explicar con lo que sucede anteriormente. Ya los incas estaban moviéndose por todos los Andes con los claro. incas previos a Pachacútec, ¿no? Y Mm. claro, luego hay un periodo de resistencia muy importante que vamos a también tocar aquí en la exposición a través de piezas claves que nos van a permitir hablar justamente de ese tiempo en donde no hay muchos restos arqueológicos, pero que Ajá. sí fue decisivo para ver qué sucede luego en la época del virreinato, ¿no? ¿Tú te refieres al periodo de resistencia frente a los chancas o al periodo de resistencia de, Frente a la digamos, de invasión los, hispana, claro, exacto, los incas que sucedieron a Huáscar y Atahualpa, ¿no? exacto. Esos Ujú. cuatro incas de 1540 hasta 1572 que termina la resistencia con la toma del área de Vilcabamba, ¿no? Cae Sí, el reducto en Espíritu Pampa, que es un lugar que los incas queman antes de que lleguen las tropas hispanas,
¿no? Y claro, momentos después toman a Túpac Amaru, y ahí se Claro. marca un quiebre importante, ¿no? Ahora, son 250 piezas cerámicas, de metalurgia, pinturas, muchas de ellas nunca exhibidas. ¿Cómo ha sido el trabajo museográfico para constituir esta exposición? Claro, digamos lo que hemos trabajado en las tres salas de exhibición del primer piso y un par de salas en el segundo piso para poder, digamos, albergar estas 250 piezas. Un tercio de ellas pertenecen a la colección del Mali y los otros Ujú. dos tercios a otras instituciones que han colaborado activamente. Quisiera mencionar al Museo Larco, al Museo Pedro de Osma, el Museo Amano, y todo un conjunto de museos bajo el paraguas del Ministerio de Cultura y la Dirección Desconcentrada del Cusco, así como el Museo Inca, ¿no? De la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Hay una variedad de materiales, ¿no? Eso es importante mencionarlo, pero que de alguna manera están ayudándonos a entender justamente los diferentes ejes temáticos que desarrollamos cada una de estas salas. Ujú. ¿Cuáles son estos ejes temáticos que han encontrado como constantes dentro del Mira, arte en el primer incaico? piso tenemos la sala de incas prehispánicos o los incas del Tahuantinsuyo, en donde explicamos los orígenes, luego la formación y desarrollo del Tahuantinsuyo, y para ello exploramos las diferentes estrategias, ¿no? La producción de la tierra, la administración y organización a través de los quipus, ¿no? Ujú. Los rituales, ¿no? Expresados, por ejemplo, en el mundo de los rituales de la capacocha, o el uso Claro, de las copas, de las plumas, ¿no? O de la coca, la conexión con los otros vecinos, ¿no? De los Andes, a través de las piezas de Uncus o de objetos que nos hablan de los estilos híbridos, por ejemplo, que se están produciendo en esta época, las identidades y los roles que los vemos a través de las vestimentas, ¿no? El arte y la representación, y luego, obviamente, la época del punto de quiebre, es decir, invasión y resistencia, y cómo eso también se ve claro. expresado en los cambios tecnológicos y estilísticos a través de objetos, ¿no? Tenemos Eso, una sala dedicada a los incas coloniales y otra sala dedicada al paisaje, la arquitectura y el territorio, en donde vamos a mm, exhibir un audiovisual con técnica de mapping que vamos a proyectar sobre una maqueta de 4 metros de largo, ¿no? Que tiene la mm. forma de Tahuantinsuyo. Es muy bonito lo que dices porque efectivamente, bueno, yo he investigado un poco el Imperio Incaico para escribir una novela policial sobre el incanato y una de las cosas que a mí me sorprendía era lo distinta que era su aproximación a distintas cosas, como por ejemplo la sexualidad, porque era una aproximación, por usar un término que se puede entender rápidamente, profana, es decir, no católica, no cristiana, digamos, que asumía posturas distintas a las que conocemos dentro de la cultura occidental. Y de ahí su diferencia, yo creo que su atractivo también. Sí, algo que es mencionado y que es importante es la mirada. Sí. Siempre construir al otro, en este caso a los incas, es un producto, es un trabajo de mirarlo. Y ha sido desde la época de la invasión y el virreinato que siempre se ha mirado a los incas y se le ha definido a partir de esa postura, hasta el día de hoy. Siempre lo Mm. vemos como una sociedad que tiene su origen y su desarrollo y que en algún momento nos impacta su legado, ¿no? Es parte de nuestro patrimonio, es parte de una cultura viva que reconocemos, pero esos incas ya no están, ¿no? Nosotros tenemos otra cosa, tenemos una mirada, ¿no? Un ideal acerca de los incas. Y eso es Sí. importante mencionarlo y rescatarlo, ¿no? Ujú. Ahora, un par de preguntas finales, Julio. Entre estas 250 piezas, la información es que hay muchas inéditas, digamos, nunca exhibidas. ¿Qué cosas nos vamos a encontrar? ¿Con qué sorpresas nos Mira, encontraremos al asistir a la exhibición? en este momento todo el equipo del Mali, montajistas, conservadores, los curadores, nos encontramos aquí a escasos metros preparando todo para el día 20, para que pueda estar abierto el 21 al público, y vamos a ofrecerles un conjunto de prendas masculinas y femeninas, ¿no? Tanto de época imperial como colonial temprano que nunca se han exhibido anteriormente, ¿no? Mm. Uncus, anacos o axos, como el que vemos allí, Sí, ¿no? Ese sí, es un que es de nuestra colección, que debió haber pertenecido a un guerrero, ¿no? El sí. cronista Francisco de Jerez habló que cuando tomaban Cajamarca, ¿no? El Inca Atahualpa era resguardado justamente por estos soldados vestidos con una túnica en forma de damero, y es que es lo que tenemos allí. O estos queros, por ejemplo, este es un quero que tenemos en nuestra colección, que se le conoce como el quero del brindis con el Inca y el rey Coya.
¿no? Sí, O las conopas, ¿no? Que son estas entidades, no son ofrendas, son objetos con vida, con kamaken, ¿no? Con fuerza, y que se les pedía obviamente fertilidad. O aquí tenemos el Corpus Christi también en nuestra colección, ¿no? Una obra verdaderamente importante que se ingresó a la colección hace 2 años y que permite ver esa continuidad en las expresiones ajá. rituales, ¿no? Tenemos esa Y linda pacha, ¿no? Que es un objeto que permite el fluido de los líquidos, de la es chicha, un probablemente. aríbalo, ¿no? Un urpu. Nosotros Urpu. utilizamos, y eso es algo que deberíamos decir, estamos integrando a la exposición un nivel vinculado a la lengua, al Ajá. quechua. Entonces vamos a presentar a los objetos con los nombres que se usaban en la época en que estos fueron utilizados, ¿no? O que fueron recogidos por lo menos en la época colonial, cuando se Ujú, comienza a sistematizar de manera escrita el quechua, ¿no? Esa ujú. linda figurina de plata, como las Preciosa. que se han encontrado en Ambato o en Yuyayaco, que son estas, ¿no? Estas ofrendas humanas que se hacían en los volcanes o en los picos nevados, ¿no? Mm. Los queropitados del siglo XVIII, ¿no? Digamos, es un universo de cosas que pueden haber estado, o algunos pueden haberse visto, digamos, en sus propios museos, ¿no? Los propietarios, pero que aquí están generando unas constelaciones y que empiezan a generar diálogos y a tejer narrativas, ¿no? Que nos van a permitir justamente explicar a los visitantes ese mundo de los incas, ¿no? No vamos a ver tesoros, vamos a ver realidades, ¿no? Es Ujú. decir, vamos a ver a los incas a través de su cultura material, a través de información y a través de miradas que han sido, digamos, que ahora se pueden encontrar en estas salas y que nos van a ayudar a entenderlos mejor, ¿no? A despercudirnos un poco de algunas preconcepciones cargadas, ¿no? En toda la historia moderna, digamos, nos han enseñado Sí. muchas cosas y que hoy día podemos entenderlas ya un poquito diferente y acercarnos más, digamos, a estos quienes fueron los incas, ¿no? Que es la pregunta que nos guía a lo largo de esta exhibición. ¿Quiénes fueron los incas? Entonces, hay Muy que ver bien. cómo respondemos esa pregunta. No quisiera terminar esto sin agradecer también o mencionar que esta exhibición se hace gracias al apoyo generoso de instituciones como el Fondo de Cultura del Gobierno suizo, la Embajada Suiza en el Perú, el IPNA, Fundación Telefónica y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Asimismo, también tenemos la colaboración de museos importantes como el Museo Larco, el Museo Pero de Osma, el Museo Textil a Mano, los museos que están vinculados al Ministerio de Cultura, a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, al Museo Inca de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y la Fundación Biblioteca Museo Temple Radicati de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estupendo. Julio Rucabado, curador asociado de arte precolombino en el Mali. Muchísimas gracias por tu participación en Al Vuelo. Un gusto poder hablar de este tema fascinante realmente a partir del 21 de junio en la exposición sobre Así es. los incas, más allá de un imperio. Muchas gracias, Raúl. Nos esperamos a todos aquí en el Mali. Gracias.